Entonces, cuando nosotros hablamos de insuficiencia renal aguda, miren acá, siempre se habla de estos tres componentes: prerrenal, intrínseca y postrenal. Buscando un dibujito acá para que sea más fácil entender el problema. El prerrenal, mejor, el postrenal es cuando este uréter por alguna razón está obstruido. Es cuando este uréter va a terminar en la vejiga, ¿no? Así. Y aquí vamos a tener, visto de un lado, la próstata. Y esta próstata está fluyendo a la uretra. Consecuentemente, eso nos va a causar una obstrucción postrenal y nos va a llevar a una insuficiencia renal aguda postrenal. Acá ustedes ven los vasos sanguíneos. Este vaso sanguíneo lo voy a conectar con el ventrículo izquierdo. Entonces, todo lo que sea gasto cardíaco bajo, menos de 90, o sea que estemos en estado de choque, ¿se acuerdan? Choque, presión arterial sistólica menos de 90, o una presión de perfusión baja. Entonces, todo lo que sea gasto cardíaco bajo, lo que hemos aprendido en choque, lo que sea intensa vasodilatación, lo que nos va a llevar a una, conectamos con el ventrículo izquierdo, a una prerrenal. Y todo lo que sea, por ejemplo, una persona que estaba en el borderline, un paciente diabético de 15 años, que no era renal, pero le colocamos contraste yodado y lesionamos parte de sus glomérulos, eso es infrarrenal. Entonces, de ahí viene el postrenal, el prerrenal, lo relacionamos con el ventrículo izquierdo, y lesión intrínseca de las estructuras, eso sería renal. ¿Listo? Entonces, eso para que no lo aprendan de memoria. Aquí están los tres: pre, intra y post. Respecto a lo que vendría a ser la definición, es un trastorno de los riñones, ¿no? Que los riñones no pueden eliminar los productos finales del metabolismo de la sangre. Por lo tanto, hay una desregulación en el equilibrio de líquidos y electrolitos. Y el pH va a modificarse. La causa subyacente puede ser una enfermedad renal, enfermedad sistémica o efectos neurológicos de origen no renal. La insuficiencia renal puede presentarse como un trastorno agudo crónico. La insuficiencia renal aguda es de inicio súbito y a menudo puede revertirse si se detecta pronto y se trata de forma apropiada. En cambio, la nefropatía crónica es el resultado final del daño. Miren esto. Esta palabra quiero que se la lleven. Es esto de acá, la crónica. Señores, tengo un paciente que conocí la semana anterior. La creatinina normal es 1, paciente hipertenso diabético, con una creatinina de 10, una urea de 200, una ecografía que mostraba riñones chiquititos, 8 centímetros, no tenía cortical, y el paciente va a diálisis de emergencia. Y ahora me hace una pregunta. Me dice: doctor, ya me han hecho 3 diálisis, quiero saber si mi riñón se va a recuperar o no. Y este tiene este diagnóstico. Es crónica. ¿Cuál es la respuesta de ustedes como médico? ¿Qué le van a decir? ¿Qué es la palabra que tienen que decir? Tiene que conseguir un trasplante. No, pero daño irreparable. exacto. Señor, su caso ya no tiene solución. Pero la diálisis es para prepararnos para lo que acaba de decir su compañero. Vamos a hacer un trasplante. Va a entrar en el programa de trasplante. Pero él tiene que entender que la diálisis es un paliativo hasta conseguir un riñón. Eso son las diálisis. En el evento dijeron que no hay una fila de trasplante de riñón, una fila no. No. Cuando he tenido el contacto en los últimos 6 meses, antes la gobernación
se encargaba de los trasplantes, la gente que fallecía, veían su carnet si estaba, había escrito antes de morir que puedan utilizar sus órganos, o la familia en los pacientes con test graves definían si lo donaban o no donaban el órgano. Pero he visto cada vez menos, parece como que ese programa ha caído. Pero eso sería lo correcto, esto era un programa de trasplante. Se desarrolla despacio y casi siempre, miren, a lo largo de varios años. Entonces, la otra pregunta que el paciente pregunta, yo estaba bien hasta el mes de julio. Señores, miren que dice acá, el crónico, esto no empezó en julio, esto empezó hace más de 3 años, cuando el paciente tenía una hipertensión no controlada, una diabetes mal controlada, que lo llevó a un daño progresivo. O sea, para llegar a la insuficiencia renal crónica, realmente uno tiene que ser muy concepto muy descuidado, muy negligente, descuidado, porque no hay de un día para otro, a no ser que alguien lo ponga un contraste, ¿no? Eso puede ser de un tiempo a otro. Entonces la palabra acá es un daño irreparable. Luego tenemos acá, empezamos ya en el tema en sí, y aquí tenemos la insuficiencia renal aguda, que ya repito, renal, intrarrenal, posrenal y prerrenal. Es un peligro frecuente para las personas con enfermedades graves. Entonces, aquí vamos a hablar de una lista que ahorita les comento. Es el deterioro, miren esto, es una palabra diferente, ¿no? No es de meses, es de ayer. El paciente le pisa, le rompe la cadera, está a 300 kilómetros, no recibe líquido, choque hipovolémico, no recibe líquido durante el traslado, y el paciente en forma rápida altera su función renal aguda, prerrenal, ¿no? Insuficiencia cardíaca, choque hipovolémico, bajo gasto cardíaco, hipoperfusión, que produce incapacidad para mantener el equilibrio de líquidos y electrolitos y para excretar los productos de desechos nitrogenados. Entonces, cuando nosotros hablamos de una página, toda la pantalla está en amarillo. Señores, cuando nosotros hablamos de productos de desecho, cuando hablamos de productos de desecho, tenemos que recordar esto: arteriola aferente, glomérulo, y aquí tengo arteriola aferente y acá tengo túbulo, ¿ves? Este es el proximal, la masa de Henle y el túbulo colector. Doctor, ¿no quiere decir el cable? Puede ser. Porque la anterior funcionó bien con el cable. Bien. Les decía lo siguiente, esto es tanto para renal agudo como para renal crónico. ¿Cuál es la función del riñón? La función del riñón es filtrar, es excretar y reabsorber. Nosotros decimos que se reabsorbe el 99.9%. Esto se excreta. Entonces, ¿qué excretamos? Un poquito de sodio, un poco de potasio, se excreta bastante urea, se excreta la creatinina.
Señores, cuando hay una insuficiencia renal aguda o crónica, el potasio se empieza a acumular. Entonces hay un trastorno de excreción de potasio. El potasio aumenta y empieza a haber daño a nivel del corazón. Hay un trastorno en la excreción de sodio y el sodio empieza a diluirse. ¿Por qué? Porque el agua disminuye su excreción, entonces el paciente está hipervolémico. Entonces hay una hiponatremia. La urea disminuye la excreción y consecuentemente sube. Este paciente tenía 300, pero este era crónico. Pero en forma aguda lo subí 150 o 100. Y la creatinina también empieza a subir. Entonces, son a estos elementos que nos estamos refiriendo. ¿Y qué elimina específicamente esto? Cantidad de hidrogeniones. El riñón se encarga de eliminar el exceso de hidrogeniones y absorbe el HCl3, el bicarbonato. Entonces, si el riñón deja de funcionar, suben las proporciones de hidrogenio. Acidosis. Exacto, el paciente hace una acidosis de tipo metabólica. Como se reduce la absorción de bicarbonato, más acidosis metabólica. Porque ¿cuál es lo fisiológico? Que yo intercambie, absorbo un bicarbonato y excreto un hidrógeno. Entonces, ese equilibrio que llama el libro está alterado. Entonces, consecuentemente, el paciente va a tener aumento de hidrógeno, aumento de potasio, aumento de urea y disminución de bicarbonato. Entonces, a eso es lo que se está refiriendo como hay un trastorno del equilibrio de líquidos y electrolitos. Es hipervolemia, ¿no ves? La excreción de agua está alterada. Entonces este paciente va a empezar a acumular líquidos, edema, va a ser edema, por aumento de líquidos. ¿Qué cosa de finales? Aumento de la presión hidrostática. Excelente. De finales de eso. En un paciente con insuficiencia renal, con edema, ¿cuál es la causa del edema? Entonces, venimos para acá, corazoncito, vamos para acá. Aumenta el retorno venoso porque no se excreta el agua, aumenta la presión capilar y se filtra más agua y hay edema. Insuficiencia renal aguda o insuficiencia renal crónica. Doctor, si la pregunta fuera cuál es la causa de edema y insuficiencia hepática, ahí ya sería disminución de la albúmina. Exacto. Entonces la explicaría ya es otra. En hepática no hay síntesis de albúmina, hay un retorno venoso normal, pero disminuye la albúmina y eso disminuye la presión oncótica. Sí, edema. Ya te ayudo hoy día, hoy les voy a ayudar. Esta presión oncótica acá es normalmente 28, ahora ya es 20, ya es 15 y todo el líquido se sale hacia el intersticio. Entonces, resumen, el aumento de la presión capilar por insuficiencia cardíaca, por insuficiencia renal aguda crónica, genera aumento de la presión capilar y consecuentemente edema. Síndrome nefrótico, que he venido preguntando muchas veces, da proteinuria, pérdida de proteínas, insuficiencia hepática, cirrosis, da disminución de la síntesis de proteínas, quemaduras, disminución de la síntesis de proteínas, entonces esto disminuye la presión oncótica. Y lo último que revisamos, la hipertensión venosa, en los casos de obstrucción venosa por la trombosis venosa, que aumenta Presión hidrostática. presión hidrostática capilar. ¿Listo? Entonces, con esto ya tienen 3 preguntas del final sueltas que van a salir. La insuficiencia aguda también se llama lesión renal aguda, ya que incluso desde descensos pequeños de nivel de la función cardio insuficiente para conceder insuficiencia renal conlleva a un aumento de la mortalidad y mortalidad, a pesar de los avances terapéuticos en la tasa. Miren esto, de la insuficiencia renal aguda no ha cambiado desde 1960. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Evitar la insuficiencia renal aguda. Accidente de tránsito, sangrado, hemorragia, líquido. ¿Ya? Líquido. Quédale líquido. El paciente tiene un problema de próstata, le hacen ecografía y ven que está empezando a haber retención urinaria más de 150 ml, háganlo operar. Derivenlo al urólogo para que lo operen, para que no obstruya la úlcera. Y los intrarrenales, en esto hay que tener cuidado en los diabéticos con buen control de azúcar.
Es probable que esto se deba a la insuficiencia renal se presente en pacientes más pediátricos, el problema porque no regulan adecuadamente. Con mayor frecuencia que antes, porque a menudo presentan junto con una forma de irregularidad como traumatismo antes. Entonces son el shock hipovolémico, el shock séptico y los traumatismos que son shock hipovolémico. El indicador más frecuente de insuficiencia renal aguda es la hiperasuemia, o sea, subida de urea. ¿Cómo yo sé que el paciente tiene insuficiencia renal? La urea sube, o los cuerpos nitrogenados. Acumulación de nitrogenados como nitrógeno ureico, el ácido úrico y la creatinina en la sangre, con descenso de la filtración glomerular como resultado de la excreción de desechos nitrogenados se reduce y resulta imposible mantener el equilibrio del líquido. Había dos alumnas que quedaron en hacerle las preguntas. ¿Dónde están? ¿Trabajó con...? Sí, yo le creé las preguntas igual a él. Anote entonces. Esta es la pregunta del examen, del parcial. ¿Cómo, desde el punto de vista laboratorio, reconocemos la insuficiencia renal crónica o aguda? Inciso A, aumento del ácido úrico. Inciso B, aumento de la creatinina y aumento de la urea en la sangre. Y el falso puede ser en la orina. Falso, es en la sangre. Con descenso de la filtración glomerular. Esto de acá es el desencadenante. Ahorita le dejamos un aquí. Como resultado de la expresión de desechos nitrogenados se reduce el tipo K. Concéntrese descenso de la filtración glomerular. Señores, aquí vamos a poner filtrado glomerular. Y miren lo que voy a hacer. Siempre yo arranco de acá. Ventrículo izquierdo. Gastro cardíaco. Por resistencia periférica, igual presión arterial. Todo lo que sea reducción del retorno venoso este es estoy en aurícula izquierda y derecha, retorno venoso. Todo lo que sea reducción del retorno venoso, automáticamente al reducirse el retorno venoso, estoy reduciendo también el retorno del aurícula izquierda. Automáticamente estoy reduciendo la presión arterial, perdón, gasto cardíaco, y mi presión arterial está cayendo. Ahora miren esto. De aquí sale mi aorta. Tengo ahora una presión arterial menos de 90. Llego a mi riñón, que es esto. En el riñón tengo una presión, digamos, de 70 milímetros, menos de 90. Señores, ¿qué necesita mi glomérulo para poder filtrar? Aquí hay una presión, hoy se la voy a recordar, se llama presión glomerular 60. Cuando yo tengo hasta 90, mi presión glomerular es 60 y mi filtrado glomerular es 125 ml barra minuto. Hasta ahí, ok. Con 125 ml barra minuto de filtrado glomerular, yo produzco 1 ml de orina por minuto. Hasta ahí, perfecto. Pero ahora lo vamos a hacer caer todo. Cae el gasto cardíaco, cae la presión arterial, cae la presión de filtrado, la presión glomerular, ya no es 60, y consecuentemente va a caer el filtrado glomerular. Consecuentemente va a caer la formación de orina. Entonces van a empezar a haber acúmulos de ácido úrico, de creatinina y de urea. Insuficiencia renal aguda. Pero fíjense, en la prerrenal todo empezó acá, en el gasto cardíaco. Y el único dato nuevo que hoy van a recordar es la interrelación que hay entre la presión arterial sistémica y la presión glomerular.
Bien, entonces como resultado la presión de desechos se reduce y resulta importante mantener el equilibrio de líquidos y electrólitos. Tipos de insuficiencia renal, hay varios tipos. No está muy bien, papá. ¿Verdad? No sé, creo que porque hay mucho, ¿Qué pasó? por lo que está muy cargado, no se ve, no se ve muy bien. No sé. Ahora. ¿No está? Ahora sí, ¿qué dice? Insuficiencia renal aguda se debe a trastornos que producen la reducción aguda de la función renal. Sí. ¿Cuál es la principal causa que hoy hemos analizado? Disminución del gasto por choque y cobre. Una pregunta, ¿sería bueno dar una furosemida en este caso? Sí, se puede, se hace volumen y furosemida. En la parte de la furosemida sería bueno dar un vasoconstrictor más o solamente la furosemida. Si está en choque séptico, se da un vasoconstrictor. Si no está en choque séptico, Solamente. en hipovolémico debe líquido. Y sería bueno una furosemida y hidratarlo. Y primero hidratarlo y luego furosemida. Para que aumente la filtración glomerular y vuelva a su. Pero vaya arriba. ¿Pero qué tenemos que mejorar de las tres cosas? El gasto cardíaco y presión arterial. Yo mejoro gasto cardíaco, mejoro presión arterial. La insuficiencia renal aguda se debe a trastornos y región puede ser dado del descenso del flujo sanguíneo en los riñones, la prerrenal. Claro, si cae la presión arterial, aquí les he dicho que cae la presión de perfusión del glomérulo. Y aquí este autor está diciendo cae el flujo sanguíneo. O sea, eso es son cosas que van juntas, ¿no? Caída de presión de perfusión, que es lo mismo que decir caída del flujo sanguíneo. Esta es la prerrenal. Trastornos que alteran las estructuras renales, insuficiencia intrínseca o intrarrenal o trastornos que interfieren en la liberación de orina desde los riñones, esa sería la posrenal. La intrínseca es función del mismo parénquima. Aunque la insuficiencia renal aguda produce acumulación aguda de productos principalmente de los riñones, es un proceso, miren de bonito esto. Exacto, es un proceso reversible. Es un proceso reversible que origina el problema y puede corregirse. Eso es lo agudo. Las lesiones isquémicas, cuando se producen, cuando hay tal disminución de presión arterial que está en un choque franco, podemos tener isquemia. Lesión tubular isquémica, tóxica o obstrucción y obstrucción de drenaje urinario. La tubular isquémica, esto se ve en las válvulas de serpiente o en los pacientes que les pasa corriente eléctrica, ahí tenemos daño al tubo isquémico. Las causas de insuficiencia renal aguda a menudo se manifiestan como prediabetismo, insuficiencia postrenal, conjunto de las causas renales insuficiencia 80-95 se ya mencionado. Y ahora le vamos a dar importancia a la prerrenal. Se caracteriza por un descenso marcado de flujo sanguíneo, pero ¿por qué cae el flujo sanguíneo? Arriba del flujo. Dice acá que es por un descenso marcado de flujo sanguíneo. Podem ser várias causas. Vasodilatación. No. Por la disminución. Diminuição do gasto sanguíneo, Exacto. insuficiência. Arriba, disminución del gasto cardíaco, disminución de la presión arterial, disminución de la presión de perfusión y caída de flujo sanguíneo. O sea, tienen que aprender esto desde el ventrículo izquierdo. O sea, ¿qué está arriba esto? Disminución del gasto cardíaco, de la presión arterial, de la presión de perfusión y caída del flujo sanguíneo renal. ¿Por qué? Porque el gasto cardíaco cae. Y si cae el flujo sanguíneo, cae la presión glomerular. Entonces, se altera el filtrado glomerular, todo va en cadena. Es reversible desde la causa de descenso y liberación renal, se identifica y corrige antes que haya lesión renal. En condiciones normales, los riñones reciben, esto es cierto, el 22% del gasto cardíaco, de los 5 litros, el 22%. Y eso, cuando ustedes estaban llevando fisiología, les han enseñado 1100 ml por minuto, 1200, que equivale
al 22% del gasto cardíaco. Esta elevada agregación es necesaria para eliminar los residuos metabólicos y regular los lípidos y electrolitos corporales. Por fortuna, los riñones normales toleran disminución del flujo sanguíneo. Empezamos ahora con el concepto de lo que vendría a ser la insuficiencia prerrenal, que es la más importante en este capítulo. La insuficiencia prerrenal, la forma más frecuente de insuficiencia renal aguda, se caracteriza por un exceso marcado de flujo sanguíneo renal. Sí, eso no hay duda. Es reversible si la causa del descenso de delegación renal se identifica y corrige antes que haya lesión renal. En condiciones normales, los riñones reciben 22% de la característica que le va a ir necesitaria para mantener la eliminación de los productos, ¿no? Por fortuna, los riñones normales toleran una disminución. Causa de insuficiencia renal aguda. Esta es la que nosotros hemos hablado hoy día, de coboleno. Esto sucede en los abuelitos deshidratados con diarrea y vómito, pérdida excesiva de líquidos quitando vómito por sondas, pérdida excesiva de líquidos por quemaduras, descenso del drenado vascular, choque anafiláctico y choque séptico. ¿Esto qué significa? Hay tanta vasodilatación, pero tanta vasodilatación, que cae la presión arterial y no es suficiente para perfundir el riñón. A eso se refiere el descenso del llenado vascular. Entonces, acá, digamos, para recordar un poquito, aquí vamos a poner vasodilatación. La vasodilatación causa esto. El séptico produce óxido nítrico. Y el óxido nítrico causa intensa vasodilatación y el retorno venoso está completamente disminuido. Ese sería el choque séptico. El choque anafiláctico. El choque anafiláctico, ¿qué palabra voy a anotar acá? Histamina. Exacto. Histamina produce intensa vasodilatación. Intensa vasodilatación y disminución del retorno venoso. Eso en descenso del llenado vascular. Insuficiencia cardíaca y shock cardiogénico, esa es otra causa. Descenso de la perfusión renal por sepsis, mediadores vasoactivos, fármacos y agentes de diagnóstico como son los sustancias iodadas. La sepsis produce también vasodilatación. El choque séptico, vasoconstricción. Ambos pueden producir disminución de la presión de perfusión. Mediadores vasoactivos como la sustancia TNF produce vasoconstricción. Intrínsecas o intrarrenales. Isquemia renal prolongada, exposición a fármacos tóxicos, metales pesados, obstrucción intracelular por hemoglobinuria, cadenas ligeras de proteínas, cilindros de ácido úrico y enfermedad renal aguda por glomerulonefritis aguda. De acá, ¿qué quiero que se lleve? Lo siguiente. Exposición a fármacos. Están llevando farmacología, ¿no? Sí. ¿Cuáles son los fármacos más tóxicos que han estudiado hasta ahora? Los AINES. ¿Cuál más? Sí, la No. La productividad, pues. La No. No, aminoglucosa, doctor. ¿Quién dijo eso? Yo la aprobaría farmacología. Voy a hablar con el doctor afuera. Señores, aminoglucósidos. Hay los aminoglucósidos desde el año 95-2000 se hace una sola inyección al día. No
Ustedes tal vez han aprendido a hacer cada 8 horas. Cada 8 horas es más nefrotóxico. Hacer cada 24 horas es menos nefrotóxico. Si yo le voy a dar 80 miligramos cada 8 horas, hay que darle 240 miligramos en un bolo. Porque esta aminoglicosida, la micacina y el otro, canamicina, no es canamicina. Gentamicina. La gentamicina, frecuente, y la amicacina, no actúan por tiempo, por vida media, actúan por la llegada, por la cantidad de antibióticos que llega a la zona. Entonces, para evitar la nefrotoxicidad de la gentamicina y amicacina nos tenemos cada 24 horas. Obstrucción intratubular de hemoglobinuria. La pregunta que aquí tienen que hacer: ¿quiénes hacen hemoglobinuria? Los pacientes quemados. Un día, un caso que ahora recuerdo, sale el alumno, como estudiante de medicina, se baña, agarra su toalla y hace esto, con la ventana abierta. Y la ventana abierta tenía corriente de alta tensión a 1 metro. Lo cala, corriente de alta tensión, no sé cuántos voltios será, y le quema, todo esto quemado. A la hora el paciente empieza a tener hemoglobinuria. A las 2 horas el paciente con insuficiencia renal aguda, paciente grave. Tuvo que amputarse las manos porque todo esto estaba necrosado. Entonces, a eso me estoy refiriendo como hemoglobinuria, quemaduras. El otro ejemplo de hemoglobinuria es la famosa mordedura de serpiente. El paciente con mordedura de serpiente hace hemoglobinuria. Esto de acá, cadenas ligeras de las proteínas del mieloma, o sea, la IG, no es común, por si acaso. Pero cuando ustedes estén haciendo su internado, los que van a ir al San Juan de Dios, los que van a ir a la caja, los que van a ir al hospital francés o al japonés, van a ver eso. ¿Qué es lo que se ve ahí? Llegan pacientes con diagnóstico de mieloma. El mieloma es un anticuerpo, es inmunoglobulina B, cantidad inmensa. Estos acúmulos de cadenas ligeras de estas proteínas obstruyen el túbulo y dan insuficiencia renal aguda. Es por eso que los pacientes con mieloma hay que hiperhidratarlos para evitar la insuficiencia renal. Estos pacientes con mieloma o leucemia, más que con leucemia, producen altísimo ácido úrico. ¿Qué le damos a nuestros pacientes? Líquido para que no obstruyan el túbulo, que los pacientes con leucemia. Las glomerulonefritis agudas sí se ve, o las pielonefritis también se ve. Eso sería las intrínsecas, ¿no? Y las postrenales, lo que les había dicho, acá por la próstata y aquí por algún cálculo renal. En el flujo sanguíneo antes de sufrir daño, a medida que el flujo sanguíneo renal desciende, la cantidad de sodio y otras sustancias que se filtran en los glomérulos disminuye y el flujo necesario para el funcionamiento de los mecanismos dependientes de energía que absorben estas sustancias se reduce. A medida que la filtración glomerular y el gasto urinario se aproximan a cero, el consumo de oxígeno renal se reduce a ser solo el necesario para mantener viva la zona tubular. Cuando el flujo sanguíneo cae por debajo de este nivel cerca del 25% de lo normal, ¿cuánto era lo normal del flujo sanguíneo renal? 1.100.000, diga. ¿Cuánto es 25%? De 1.000 serían 950, ¿no ves? Entonces, cuando este flujo renal, sanguíneo renal cae, digamos, a 250 ml, se producen, fíjense, isquemia, debido a la alta tasa metabólica de células del interior del total, son más vulnerables a la lesión isquémica. O sea, ya no hay oxígeno. Empieza a ser el paciente isquémico. Si el tratamiento apropiado
sin el tratamiento apropiado, la hipoperfusión renal prolongada causa los siguientes pasos: necrosis tubular isquémica con morbilidad y mortalidad significativa. Entonces, ahora viene daño del túbulo. O sea, el gasto cardíaco bajo, disminución del flujo, disminución de perfusión, esa exageración de la disminución del flujo sanguíneo causa lesión del epitelio tubular. Y miren qué va a causar: muerte, necrosis tubular isquémica con movilidad y mortalidad significativa. Las causas de la insuficiencia renal incluyen tecobolemia, ya la mencionamos, la hemorragia percebular, ya la mencionamos, y alteración de la perfusión por insuficiencia cardíaca. ¿Quién hace esto? El paciente estaba bien, tiene una insuficiencia cardíaca y hay una pregunta del examen: ¿qué hacen las arritmias en la insuficiencia cardíaca? La empeoran, porque disminuyen el retorno venoso, y al disminuir el retorno venoso empeoran el gasto cardíaco. Entonces, las insuficiencias cardíacas que se infartan, digamos, que se infarta el MIC, esa caída mayor del gasto cardíaco va a incidir directamente sobre la función renal, causando insuficiencia renal aguda, y si sigue eso así y no hacemos nada, necrosis tubular aguda. Y choque cardiogénico, ¿no? También es otra, sería la expresión máxima de daño cardíaco, así como la disminución del llenado vascular por aumento de la capacidad vascular. Cuando yo digo disminución del llenado vascular, estoy hablando de anafilaxis sepsis, ¿a qué me estoy refiriendo? Vasodilatación. Vasodilatación. Una vasodilatación muy intensa que incluye la ¿Esto qué es? El corazón. ¿De qué crees? Aorta. Ahora, vasos de capacitancia. A ver, aurícula. Terminal sub. ¿Qué hago? Primero X, segundo espera. El primero cierra. ¿Esto? Sí. No, le dio 2 clics. Uno. Clic. está bien, está bien. Ya fui. Bueno, ahí estamos. Yo dije un clic, ¿no? Bien, pero todos hacemos un clic. Ya. Ya, terminó. Ya está. En el interior, una manifestación de amor es tirarse quietita para darse los pelos. Y es precisamente se caen, se tironean, todo lo bueno. Dígame. Ay, no lo pillo. Bien, disminución bien, eso vio en el interior. Lo vi recién vi el documental de Discovery Channel. Bueno, ya veo Discovery Channel porque ya mi adicción está en tratamiento, ya no tengo Netflix, o sea, como Discovery Channel. Y en la historia que ellos presentan, nosotros venimos de los africanos. Los africanos hace no sé cuántos millones de años. Que había un estrecho que ellos caminan y cruzan desde el mar. ¿El estrecho de Bering? Bueno, ¿y por qué blancos? Porque la piel en millones de años cambió para adaptarse a la intensa luz. Entonces, tenemos nosotros, increíble, ¿no? Millones, al final todos hemos sido morenitos en algún momento. Pasa doctor, que en las regiones donde hace más calor, que serían las regiones centrales, la piel evolucionó para hiperpigmentarse, o sea, tener un color más oscuro. En las regiones más exteriores, Norteamérica, las regiones nórdicas, no se necesitaba tanto y por eso la gente empezó a cambiar el tono blanco. Y la piel capta más, la piel morena capta más vitamina D. También. Bueno, escucha. ¿Qué dice ayer también en Maestro Libre? Si yo era psicóloga, le va a servir esto.
Y una psicóloga me dijo que cuando nosotros estamos estresados se bloquea nuestro sistema prefrontal, nuestro lóbulo prefrontal, y no aprendemos. ¿Y cuál es la receta para que haya un bloqueo de este lóbulo? Dos cosas: estar permanentemente con el celular, recibir estímulo. Segundo, dormir mal. Entonces, y el estrés también hace que nosotros no aprendamos. Entonces, conclusiones. Yo si fuera estudiante hoy día diría, a ver, ¿quieres estudiar faltando 20 minutos? Complicado, estoy estresado. Ni el copia lo voy a poder servir. Así que, recomendaciones, estudien desde ahora y lean las preguntas que dije, no necesitan más. ¿Ya? Yo tengo una pregunta, ¿puedes repetir lo que dijo de la arritmia, eso que agrava el contacto? Sí, repito, después de que me dice, repita, solo. Gracias. Entonces, llenado vascular. La primera causa que dijimos fueron las hipovolemias, ¿no ves? Todo esto lleva a gasto cardíaco bajo, presión de perfusión renal baja. Pero ahora que estamos estudiando, disminución del llenado vascular, la pregunta que les hice, ¿está en A o está en B? Y ustedes la respondieron A. ¿Es falso? En B. Es B. Llenado, escuchen esto, el llenado vascular, los vasos de capacitancia tienen el 25% de sangre adicional. Estos vasos de capacitancia, Las venas. que son las venas. Cuando entramos en choque, estos vasos de capacitancia, todavía por la acción de la adrenalina, se contraen y dan más volumen. Si está ahí, es bien. El mecanismo infrarrenal, bien. Pero, ¿qué tiene que ver el choque séptico? ¿Qué tiene? No, sepsis, ¿verdad? ¿Qué tiene que ver la sepsis? ¿Qué tiene que ver la anafilaxis? Decía disminución del llenado vascular. Y aquí yo le puse sepsis, óxido nítrico y aquí puse vitamina, ¿verdad? Sí. Entonces, esto ahora está así. Paso ahí. Hay una intensa venodilatación. Intensa venodilatación. ¿Cómo está el retorno venoso? Disminuido. Exacto. ¿Cómo está el gasto cardíaco? Disminuido. Listo. Ahora, respecto a la pregunta que me hizo utilizando este dibujo. Señores, el paciente late 75 por minuto y todo ok hasta 100. Este paciente ahora tiene 170 latidos. ¿En qué fase del corazón hay el llenado? El diástole. Si ahora el corazón está así, tum, 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 ¿cómo se llamaría? Está disminuida, menos llenado, gasto cardíaco bajo, hipotensión arterial, choque, insuficiencia renal aguda. Paciente, miren lo que acaba de pasar. El paciente en este momento sufre un infarto. Ya es una IC. Y se infarta. Hay más caída del gasto cardíaco, porque cardiogénico, disminución del gasto cardíaco, disminución del flujo sanguíneo renal, hipoperfusión, insuficiencia renal aguda. ¿Listo? Entonces, pero esto quisiera que lo recuerden. La disminución del llenado vascular se refiere al lado venoso, se refiere a los vasos de capacitancia causados por sepsis a través del óxido nítrico que producen vasodilatación o la anafilaxia que está mediado por la histamina, la serotonina y que producen intensa vasodilatación. Entonces, a eso se está refiriendo el texto. Doctor, dígame. Disculpe, eso último que dijo, por cierto, dijo que son las causas o estamos en la prerrenal. Estábamos acá, creo. Acá tenemos, así dice, como la disminución del llenado vascular por aumento de la capacidad de la disminución del llenado vascular por aumento de la capacidad vascular. Entonces, se está refiriendo a la anafilaxis y a la sepsis. En realidad el texto, como esto lo traducen del inglés al castellano, el texto es venodilatación intensa, menos retorno venoso,
por óxido nítrico si es sepsis o por vitamina si es anafilaxia. O sea, la capacitancia ya no se contrae, o sea, está tan dilatado que hay como una retención de volumen en las venas. Tal vez por eso aquí dice disminución del llenado vascular por aumento de la capacidad vascular. Entonces, se distiende tanto las venas que aumenta la capacitancia, es decir, aumenta la propiedad de recibir, de retener más sangre dentro de las venas. Entonces, ¿el edema serían los miembros inferiores? No. En los miembros inferiores, depende de qué edema esté hablando, si es por ICE, es por aumento de la presión capilar. Si es por ICE. ¿Ya? Si es por ICE. Ahora, la elevada prevalencia de trastornos vasculares, algunos mediadores vasoactivos, fármacos, aquí también. Otra cosa, vasoconstricción intensa dentro de los riñones, lo que causa hipoperfusión glomerular e insuficiencia prerenal. Se trata de endotoxinas, agentes de contraste radiográfico como los utilizados en el cateterismo, ciclosporina, farmacosupresores y anfotericina. Pero acá estaríamos hablando de acá estamos hablando de esto de la siguiente manera. Entonces, la disminución del llenado, la disminución del gasto prerenal está aplicando esto. A ver, arteriola, ventrículo izquierdo, arteriola ascendente, glomérulo y arteriola diferente. Y aquí tendríamos nuestra cápsula de Bowman, ¿sí? Y aquí tendríamos el templado. Pero siempre quiero que conecten con esto, eso es lo que quiero enseñarles, para que lo vean en su conjunto, con ventrículo izquierdo. ¿Cómo se lo ponen acá? Señores, ya hemos hablado de gasto cardíaco bajo. ¿Cómo se lo? Cierto. Pero ahora les voy a explicar esto. ¿Qué pasa si aquí hay una vasoconstricción de las arteriolas aferentes? Disminuye el filtrado glomerular. Eso lleva a la disminución de la presión glomerular, que era 60. Esto puede bajar y cuando te control, si no te control, ahora sí se Ya se recuerda. Porque me dice que no te control, no voy a decir. Entonces, les decía lo siguiente, de nuevo. Ya hemos analizado las causas de gasto cardíaco bajo, ¿cierto? Sí. Ya hemos analizado las causas a este nivel, por exceso, ¿no? de venodilatación. Y ahora otras causas. Estamos diciendo vasoconstricción de las arteriolas aferentes disminuye la presión del filtrado glomerular que es 60 y disminuye 125 veces por minuto, y con esto se fija un ml por minuto de vida. Entonces, otra causa prerrenal son las vasoconstricciones. Acá. Esas vasoconstricciones que estamos viendo ahorita, ¿cuáles son? Endotoxina, choque séptico. Agentes de contraste radiográfico, miren quiénes hacen. Un paciente que va a hacer cateterismo cardíaco que no entró con insuficiencia renal, estos agentes de contraste pueden producir vasoconstricción de la arteria renal aferente. La ciclosporina es un producto que lo van a ver utilizar durante su internado en los pacientes que tengan lupus. Y para lo que hacen prevención de trasplante. La anfotericina B se emplea muy poco felizmente. La adrenalina en altas dosis. Oigan, ¿sabes dónde usamos esta noradrenalina? En choque séptico. Y vemos cómo el paciente periodontal empieza a tener anuria, oliguria. ¿Por qué la adrenalina o la noradrenalina? Entonces, ¿no sería mejor usar una dopamina? No, todavía no cambia. ¿Por qué la noradrenalina, la adrenalina y la dopamina producen
daño renal. Pueden producir daño renal. Entonces aquí está el hormón, la adrenalina, la dopamina y su acción alfa, ¿no? Alfa estoy hablando. Estoy hablando de choque séptico, endotoxinas. Todo esto produce vasoconstricción. Y hoy tienen que aprender, por lo que se ve con frecuencia, el cateterismo. Les he mandado unos 2 videitos de cateterismo, ¿recuerdan? Ese médico con sus tentecitos así, bonitos, verdecitos, el mexicano, que hace cateterismo. No, mira, no, y muestra que ese contraste existe un riesgo mínimo que produzca vasoconstricción y insuficiencia prerrenal. ¿Qué más? Aftericina B se ocupa poco, eso lo vamos a ocupar en el paciente con HIV. Con la leishmania creo que también. La aftericina B también, leishmania. Muchos de estos compuestos también causan, miren, ojo, aftericina B y ciclosporina pueden causar necrosis tubular en forma directa. Además de varias clases de fármacos que frecuentemente pueden afectar los mecanismos renales de la presión, lo que convierte la hipertensión renal compensada en insuficiencia prerrenal. La angiotensina 2 es un potente vasoconstrictor renal que actúa preferentemente en la arteriola renal para conservar el filtrado glomerular en situaciones de hipotensión arterial y deficiencia de volumen. Los inhibidores de enzima conversora y antagonistas del receptor de angiotensina reducen el efecto de la angiotensina 2 en el flujo sanguíneo renal. También disminuyen la presión intraglomerular y podrían tener un efecto protector en personas con hipertensión y diabetes. Sin embargo, cuando se combinan con diuréticos pueden ocasionar insuficiencia prerrenal si existe deficiencia sanguínea por enfermedad renal de vasos pequeños. Las prostaglandinas tienen un efecto vasodilatador en los vasos sanguíneos renales. Los antiinflamatorios esteroides pueden disminuir la irrigación por la inhibición de la síntesis. Y aquí está lo que ustedes me dijeron hace un minuto. La disminución de prostaglandinas vasodilatadoras bloqueadas por los AINE pueden causar vasoconstricción. Lo que ustedes me dijeron al comienzo. O sea, ¿por qué los AINE podrían producir insuficiencia renal? Porque bloquean a las prostaglandinas vasodilatadoras. Aquí hay un detallito que vale la pena repasarlo. Dice la angiotensina 2 es un potente vasoconstrictor renal que actúa preferentemente en las arteriolas renales para conservar el flujo sanguíneo en situaciones de hipotensión arterial y deficiencia de volumen. Los inhibidores de la enzima conversa de la angiotensina y antagonistas del receptor de ARA reducen los efectos de angiotensina 2 en el flujo sanguíneo renal. También disminuyen la presión intraglomerular y pueden tener un efecto protector en personas con hipertensión y diabetes. Esto es cierto. Aquí está un poquito como trabalenguas. Está como que lo veo un poquito fuera de contexto. Hipertensión arterial. La hipertensión arterial es causada por un exceso de angiotensina 2. Bloquear angiotensina 2 nos ayuda con un efecto protector de insuficiencia renal. Es por eso que en los pacientes renales, en los diabéticos y en los hipertensos, es bueno empezar siempre con ARA2, un bloqueante de angiotensina 2. La prerrenal se manifiesta por descenso agudo del gasto urinario y elevación desproporcionada de los bilirrubin de sangre en relación con la concentración sérica de creatinina. Esta es una pregunta que siempre se la hago a los residentes. Y esta es la palabra que tienen que servir para aprender. En condiciones normales, los riñones responden al descenso en primer lugar con la actividad de gasto urinario. Por tanto, un signo temprano de insuficiencia prerrenal es la caída súbita del gasto cardíaco. ¿Sabían eso? Una excreción mínima de sodio del 1% sugiere que los bilirrubines se deben a hipotensión renal y que las personas responden en forma adecuada a una cantidad mínima de sodio infectado en un intento para conservar el colon vascular. La concentración de UM también depende del filtrado glomerular, o sea, la urea. Un filtrado glomerular bajo
un aumento de tiempo disponible para la absorción en la sangre de partículas pequeñas en la urea. La creatinina es más grande y no difusible porque permanece en el líquido muscular, que aunque la cantidad total de creatinina se filtra es pequeña, se pierde en la orina. Por consiguiente, también hay un movimiento desproporcionado del boom, una relación 20 a 1, que pasa con un valor normal a patológico. ¿Esto qué significa? Toda esta página se refiere de la siguiente manera. Resulta que, ¿cuánto es el valor? Aquí vamos a poner valor normal de creatinina. Valor de creatinina. Doctor, no se olvide de la ruedita. Y valor de urea. ¿Alguien recuerda? Urea 20 por ahí. Creatinina 0.4, ¿no? A 1.3. Me gusta más ese dato. mg. Crecimiento. ¿Cuánto es la urea? 20 a 30 o 40. Esto es mi normal, o mi gasto cardíaco normal, sin insuficiencia renal. Señores, ¿qué es desproporcional? Miren esto. Mi creatinina sube a 3. Ya, insuficiencia para renal. Aquí está hablando 21. Si esto es 20, ¿cuánto de urea voy a tener? 60. Sí. Puede ser 60, puede ser 100, pero hay una desproporción intensa. Pongamos 100. Puedo tener 200 barra 2,5. ¿Por qué? Porque la urea no es tan difícil como la creatinina. Entonces, ¿y esto qué significa desde el punto de vista clínico? Significa disminución de líquidos. Un paciente cardíaco y yo le empiezo a dar diurético, esto va a mostrar. Me pasé con los diuréticos. Lo llevé en insuficiencia renal, entonces tengo que ahora darle un poquito de más de volumen. Entonces, esta desproporción es la que asusta. Y aquí significa hipovolemia. La desproporción significa hipovolemia, disminución de líquido intravascular. Esto significa esta desproporción. Este paciente que yo acabo de ver con insuficiencia renal crónica, 250/10 de creatinina. ¿Tiene más relación? No es agudo. Porque no es lo mismo 200 con 10. Está casi en la misma proporción, ¿no? 20 a 1, que 200 con 2,5. Esta es una proporción normal, digamos. Pero esto es crónico. Esto es agudo. Entonces, a eso se está refiriendo el texto. 20 a 1, un valor normal de 10 a 1 o 20 a 1, eso es lo normal. ¿Ya? Entonces, eso es bueno que lo tengan. Entonces, hasta acá hemos visto la insuficiencia pre-renal. ¿Qué horas tiene? Media. 15 minutos. Doctor, una pregunta. ¿Cómo fisiopatológicamente afectaría la diabetes al riñón? Si debemos llegar a renal, ya. Renal intrínseco. Empezamos a ver. No se olvide. Ah, La ruedita, doctor. ¿está bien? Ahora sí. La insuficiencia renal intrínseca o intrarrenal, de lo cual usted me acaba de mencionar, se debe a un retorno de lesión de la estructura dentro del riñón. La principal causa de insuficiencia intrínseca es la isquemia relacionada con la insuficiencia renal, la lesión de las estructuras tubulares de las neuronas y la obstrucción intratubular. O sea, si se fijan, estamos hablando de túbulos, básicamente, o la
misma isquemia. La glomerulonefritis y la pielonefritis aguda también son causas de insuficiencia renal intrínseca aguda. La lesión de las estructuras tubulares de la nefrona, necrosis tubular aguda, es la causa más frecuente y a menudo tiene un origen isquémico tóxico. Entonces, de esto lo van a ver ustedes donde vayan. Una necrosis tubular aguda. Si estoy hablando de tubular, estoy hablando de túbulos protoneados. La necrosis tubular aguda se caracteriza por una destrucción de células epiteliales tubulares con supresión aguda de la función renal. Esta es una abreviatura internacional. La necrosis tubular aguda puede deberse a varios trastornos, incluidos lesiones por isquemia, sepsis, efectos nefrotóxicos de fármacos, obstrucción tubular y presencia de obstrucciones por infecciones masivas. Las ¿ahí? ¿Ahí? Las células epiteliales tubulares son muy sensibles a la isquemia y también son vulnerables a la toxina. ¿Qué dijimos al inicio de la clase? Dijimos que en las prerrenales había mucho consumo de oxígeno y llega un momento que la disminución del flujo sanguíneo hace que haya una isquemia. Menos de 25%. ¿Cierto? Eso fue lo que dijimos, llevando a una necrosis tubular aguda. Las células epiteliales tubulares son muy sensibles a la isquemia y también son vulnerables a las toxinas. La lesión tubular, aquí tengo, ocurre de la necrosis tubular, suele ser reversible. El proceso depende de la recuperación de las células lesionadas, de la eliminación de las células necróticas y cilindros intratubulares de la restauración. Vamos a ver en este libro que nos trae este libro. Aquí estamos viendo. Porque está en internet, o en su computadora apareció experimentado. Ahora, sí. Ya. Ahí. Fíjense acá, descenso de la filtración glomerular. ¿Cuánto es la presión de filtrado glomerular? 60. Bien. Aquí tengo arteriola, protección de la arteriola aferente y aquí tengo eferente, ya al revés. Para ellos están trabajando aquí aferente. Esto está conectado con ventrículo izquierdo, que quede claro. ¿Ya? El desprendimiento y necrosis de las células epiteliales tubulares causa obstrucción y aumento de la presión intraluminal, lo que reduce el filtrado. Miren esto. Todo esto es isquémico, ¿no? Se va a descascarar, se va a desprender. ¿Y qué va a hacer? Obstrucción. Y esta obstrucción, ¿dónde va a ir? Acá. Entonces, si yo tengo ya un descenso, este aumento de la presión intratubular, va a hacer que el filtrado glomerular, que la presión glomerular no sea suficiente para vencer esta resistencia. Consecuentemente va a haber un descenso de filtrado glomerular. Entonces, ¿dónde empieza la historia? Obstrucción tubular, por desprendimiento de las células epiteliales, evitan o reducen el filtrado glomerular. La vasoconstricción arteriolar aferente, ocasionada en parte por mecanismos de recualificación tubulo-glomerular, reduce la presión de filtración glomerular. Otra explicación. El paciente está en shock hipovolémico. Se vasocontrae esto. ¿Qué hace esto? Reduce la presión glomerular y consecuentemente reduce el filtrado. A eso se está refiriendo. La lesión tubular y el aumento de la presión intraluminal induce el desplazamiento de líquidos desde la luz tubular al intersticio, fuga retrógrada.
Y aquí tenemos la zona retrógrada, salida de líquido. Entonces, ¿por qué la necrosis tubular aguda produce disminución del letrado renal? Porque va a haber un aumento de la presión y va a disminuir la presión del letrado ventricular. Ahí va a haber consecuencia de esta obstrucción, puede haber inflamación. ¿Sí? Y ahí va a haber también un aumento de la permeabilidad. Claro, pero la alteración de la permeabilidad es por lesión del epitelio, pero no es la causa principal de la lesión tubular aguda. Sí, es lo que vimos en la capilla. ¿Reversible o no reversible? Reversible. La necrosis tubular aguda es reversible. El proceso depende de la recuperación de la célula lesionada, la eliminación de las células necróticas y cilindros intertubulares y la restauración de la continuidad normal del epitelio tubular. O sea, tiene que pasar un tractor y arrancar todo eso. Eso está diciendo con otras palabras. Tiene que eliminarse las células necróticas, esas epiteliales que estamos viendo. Cilindros intertubulares, eliminación. Restauración de la continuidad normal del epitelio. ¿Se acuerdan que el epitelio se rompe? Sí. En ese momento tenemos recuperación de la necrosis tubular aguda. La necrosis tubular aguda es más frecuente en personas que se someten a cirugía mayor que presentan hipovolemia aguda o sepsis o traumatismo de maneras graves. La sepsis produce isquemia porque genera una combinación de vasodilatación sistémica e hipoperfusión renal. ¿Acuerdan que estaba la sepsis con el óxido nítrico? Además, en la sepsis se generan toxinas que sensibilizan las células tubulares renales a los efectos dañinos de la isquemia. La necrosis tubular aguda se complica en traumatismos y quemaduras con frecuencias de origen multifactorial resultado del efecto combinado de hipovolemia, mioglobinuria y las toxinas liberadas por riñón dañado. A diferencia de la insuficiencia renal, en la insuficiencia renal aguda causada por necrosis isquémica, el filtrado glomerular mejora cuando el flujo sanguíneo renal se restablece. Y escuchen, a diferencia de la insuficiencia renal, que era por hipovolemia, en la renal aguda causada por NTA necrosis, el filtrado glomerular no mejora con el flujo sanguíneo por el que se restaura. O sea, hay uno dice una presión arterial, que ya no está séptico el paciente, ¿por qué sigue con daño renal? Porque no sigue la norma. Filtrado glomerular no mejora cuando el flujo sanguíneo renal se restaura, sino mejora cuando hay una limpieza del túbulo, cuando hay una restauración de ese túbulo. La necrosis tubular aguda necrotóxica complica la medicación y instrucción a muchas zonas intestinales diversas. Estos compuestos causan lesión tubular porque inducen condiciones variables de vasoconstricción renal, lesión tubular directa de destrucción tubular. Un paciente que está con necrosis tubular aguda, yo no me puedo dar medicina, no me puedo dar medicina porque le voy a producir más daño renal. Los riñones son muy vulnerables a las lesiones tóxicas por su abundante infección y la capacidad para concentrar toxinas. Además, los riñones tienen la función importante del proceso metabólico. Y acá tengo los antibióticos, los aminoglucósidos que ya les cambió, ¿no? Un poquito no. Ahora sí. Más o menos. Bueno, ¿qué está diciendo? ¿Ya? Ahora sí. Los aminoglucósidos se los he repetido 100 veces. Los quimioterapéuticos para el cáncer también son bastante tóxicos. Los contrastes radiográficos sí, y varios factores contribuyen a la neurotoxicidad por la glucosa como el descenso, el filtrado, la glomerular. O sea, a ver, un paciente con gasto cardíaco bajo, que tiene que hacer un catéter, que está en el borde en el que está, así que está en insuficiencia cardíaca, y sí tengo que hacer un catéter, y le voy a dar un contraste, tengo riesgo que salga con necrosis tubular aguda, pero hay que correrlo porque si quiero salvar la vida, tengo que
aparte de encontrar que la calle está dañada, tengo que colocar el sistema. Una nefropatía persistente, la hipovolemia, la situación con flujo de los famosos nefroplaquinos, está en las células del túbulo plasmal, donde empiezan células mitocondriales, inhibición, ya, la presencia de cadenas ligeras, porque esto ya lo mencionamos, las cadenas ligeras del mieloma, están incluso curvar algunas, tanto la patología por cilindro del mieloma como la recompresión pulgar. El ácido úrico, no estamos hablando de las leucemias. Por ejemplo, el cardíaco tiene hemoglobina y la función corresponde a la hemoglobina y sirve por el reservorio de oxígeno. En condiciones normales, la hemoglobina no se encuentra en el suelo de hemoglobina. Un paso molecular que escapa a la circulación se explica con rapidez en rhabdomiólisis. Fuera de la hemoglobinuria, Sí. Así. una serpiente que me muerde causa rhabdomiólisis y consecuentemente hemoglobinuria. El paciente quemado por alta tensión también tiene rhabdomiólisis. Trastorno que pone en peligro la vida se produce cuando la mioglobinuria decide que hace que la hemoglobina se precipite en el túbulo renal, o sea, lo obstruya en el túbulo renal. Por lo general, la hemoglobina se debe a un traumatismo muscular, aunque puede producir por esfuerzos extremos, hipertermia, sepsis, esto. Doctor, la rodilla. El paciente que va a estar tener esto: convulsiones prolongadas, deficiencia de potasio o fosfato, alcoholismo y abuso de drogas, tanto la mioglobinuria como la hemoglobina cambian el color de la orina. ¿Saben qué? Esa orina es color canela. Canela, no turbia. Canela. Mioglobinuria. Necrosis tubular. Acuérdense, para necrosis tubular, quemaduras por alta tensión y los pacientes muerden por serpiente y las convulsiones. Ya, vamos a quedar acá. Bueno, yo voy a esperar en la residencia. Estos son los que se van al extranjero, ¿la lista dónde está? El examen para los que llegaron tarde, mañana a las 10:15. Ya. 10:15. La aritmia va a ser tomado en dos partes, A y B. O sea, uno hipertensión y otro de arritmias. Doctor, ese es un parcialito, ¿no? Pero, ¿dónde está? Todo el mundo se está yendo sin anotarse. Sí,